Preocupación en China debido a imágenes que llegan desde ese país y que indican que el COVID-19 volvió a niveles extremadamente peligrosos. Los contagios están totalmente disparados y los crematorios y funerarias colapsadas. Comentamos este tema con la abogada internacionalista Paz Zárate. ¿Cómo estás, Paz? Un gusto saludarte. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Es muy interesante este tema. Sí, comentémoslo, por favor, porque hay poca información. El gobierno de China, al parecer, le baja el perfil, pero la verdad es que las imágenes que hemos visto y que llegan desde agencias internacionales son muy preocupantes. Yo creo que si algo nos han enseñado estos 3 años de pandemia es que la relación entre salud pública y geopolítica es mucho más importante de lo que pensamos y que tiene consecuencias en toda la vida. Bueno, en este momento lo que ha pasado es que todos recordamos hubo unas protestas muy fuertes contra la continuación de la política de COVID-0 y como respuesta a esas protestas hubo un abrupto cambio de la política que tenía el gobierno y se relajaron todas las restricciones. Como producto de eso se elevaron demasiado los contagios y esa es la situación que tú estás describiendo. Ahora, el problema es que cuando eso sucede en el país de origen de la pandemia y cuando además hay muy baja inmunidad de la población, porque se piensa que la mitad de la población de China tiene 3 vacunas y además esa mitad que tiene las 3 vacunas son vacunas locales que son diseñadas para la cepa original y no para todas las variantes que hemos tenido después. No son muy efectivas frente a Omicron y sus variantes de Omicron. Entonces, el pronóstico es bastante sombrío. Se espera que, bueno, como dices tú, que el 60% de la población se contagie y que haya 9.000 muertes por día en los 3 próximos meses y de 1 a 2 millones de muertos el próximo año. ¿Cómo podría afectar esto al mundo, pero especialmente a Chile, que uno de los principales acuerdos comerciales y negociadores comerciales es principalmente China, ¿no? Sí. A ver, primero hay que pensar que China es un motor de desarrollo regional y global, es una superpotencia, la segunda economía más grande del mundo, por cierto, nuestro primer socio comercial. El hecho que en China, de que todos dependamos altamente de China, tanto porque compra nuestras materias primas, porque compra nuestra fruta, por ejemplo, y también el hecho de que nosotros le compramos mucho a China, si el intercambio es muy profundo. Ahora hay que pensar que la economía, por primera vez, de hecho, desde 1990 va a estar China detrás de todos sus vecinos, es la primera vez que pasa y se estima que es consecuencia de la política de COVID-0, eso es lo primero. Y segundo, si existe una enfermedad, un contagio tan elevado de la población, más allá del número de muertes, de lo cual nunca tendremos a ciencia cierta los números, porque esa es la política china, sí va a haber una baja muy profunda en la fuerza laboral. Y eso va a impactar el lugar que tiene China en la cadena de suministro a nivel mundial. Así que podemos esperar que esa cadena de suministro esté afectada porque esta es un verdadero riesgo, una verdadera amenaza, no solo para China, sino por el impacto que China tiene en la economía a nivel global. Y por esa vía, por supuesto, China siendo un socio tan importante para nosotros, el primero, deberíamos estarlo mirando con mucha atención, no tanto como dicen los expertos locales, nosotros tenemos una buena inmunidad, sino porque en China no hubo paso a paso y este cambio dramático va a tener efectos en China como potencia económica y por esa vía nos va a afectar. Tú hablabas de cifras, cerca del 60%, que la verdad es una cantidad de gente impresionante. En China hay una gran cantidad de personas. De muertos también se han hablado cifras, ¿no? Y que preocupan bastante. Tú lo decías, hay mucha gente que no se ha vacunado principalmente. Sí. Sobre todo lo que pudimos investigar también, los adultos mayores. Es como lo contrario. Acá los jóvenes son más reacios a vacunarse, allá son los adultos mayores. Eso también puede generar una situación bastante difícil. Y lo otro también que hay que tener en cuenta es que, bueno, nosotros no sabemos porque existe un bloqueo de información. Además, China ha cambiado la forma en la cual se calcula el número de muertos y el número de contagios. Y hay una serie de estadísticas que no son comparables entre China y el resto del mundo. Eso es lo primero. Además, hay un quiebre entre la salud pública a nivel urbano y la salud a nivel rural. A nivel rural, y eso es un mundo en China, no existe el mismo tipo de servicios de los hospitales. O sea, ahí se estima que va a haber una gran cantidad de muertes. Así que, en realidad, el Occidente, en este momento, la OMS también y distintos expertos en epidemiología están preocupados porque solo podemos hacer pronósticos
muy a grosso modo de cómo esto se va a desarrollar en China y saber que ahí hay un riesgo, no solamente para la población de China, un alto riesgo, sino también para el mundo entero. No sabemos además si a raíz de este gran contagio se pueden desarrollar otras cepas también subvariantes en China. Según tu percepción, Paz, ¿cómo ves la situación de que China pueda irse más hacia el occidente en relación a lo que ha sido el proceso? Bueno, en Chile, tú lo decías, el paso a paso, han sido medidas que gradualmente se han ido mejorando y también se han ido quitando. ¿Ves que quizás pueda ocurrir eso en China próximamente? A ver, hay un muy buen punto, porque si China está en esta posición es porque China optó por no comprar vacunas occidentales. Las vacunas chinas, que nosotros también compramos, eran muy útiles al principio cuando no había nada más, no había ninguna otra cosa. Y además eran vacunas diseñadas para la cepa original. Es posible que China resista la necesidad de comprar vacunas occidentales si esta cosa sale de control. La verdad es que eso es un incierto. Y respecto a la estrategia occidental, bueno, ya no la copió. Ya no, porque en todo Occidente lo que vemos son variaciones del paso a paso. Exacto. ¿Verdad? Pero China ya no hizo eso, pasó drásticamente de COVID-0 a liberar todas las restricciones. Entonces, ¿qué es lo que puede haber? Realmente a nivel del gobierno, un manejo de la narrativa, lo cual no es fácil porque es pasar de decir que China tenía una política de preocuparse de la gente y Occidente era demasiado relajado, ahora estar en el mismo pie. La política de vivir con el COVID es la política que Occidente ha tenido desde hace bastante tiempo y que ha ido avanzando gradualmente a eso. ¿Cómo nos habría ido a nosotros si no hubiéramos tenido paso a paso? La verdad es que habríamos estado en una situación muy, muy complicada. Pero ahora, en el caso de China, siendo el impacto de ellos tan grande a nivel económico, pero también político, hay que estar muy atentos a lo que va a ser los próximos meses, sobre todo de aquí a marzo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla entonces esta situación preocupante, por decirlo menos. Así que seguiremos atentos, Paz. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, Roberto.